Aridani González, presidente del Comité Científico para el Cambio Climático, en este momento abriendo la conferencia del clima en Fuerteventura. Hemos visto tu conferencia y has comentado sobre todo el hacer llegar las políticas precisamente a la administración, ¿no? En primer lugar, la pregunta es bastante fácil. ¿Les escuchan a los políticos? Sí, de hecho, mi experiencia desde 2018 hasta ahora es muy grata, en el sentido de que yo me encuentro en la comunidad política personas como usted, como yo, personas que son conscientes del problema que tenemos y lo que intentan es hacer el máximo posible. Si bien es verdad que tenemos un problema, no solo en Canarias, en España y en Europa, que son los procesos administrativos, porque a veces tenemos voluntad de hacer las cosas, pero los plazos que establece la administración en sus procesos para que se lleven a cabo son muy largos y a las personas nos parece que entonces no se hace nada, cuando en realidad se está haciendo pero tarda mucho. Hablabas de medidas concretas, porque efectivamente la universidad, a veces hay una desconexión entre o por lo menos uno lo advierte, y me puedo equivocar, pero entre la universidad, la sociedad y sobre todo quienes toman las decisiones, ¿no? ¿Cuáles serían, si tuvieras que elegir, por ejemplo, 3 y decirlas en una frase, las medidas que tendrían que adoptar ya las administraciones, los políticos, para afrontar este problema del cambio climático? Pues evidentemente la primera es poder almacenar la energía renovable. No podemos mitigar, o sea, disminuir nuestra emisión de gases de efecto invernadero si no almacenamos las energías renovables para gestionarlo. Por ahí pasa el abandono de la quema de combustibles fósiles. Y luego, para mí, además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, el otro punto importante es la adaptación. Empezar a adaptar ya zonas concretas donde sabemos que tenemos alta vulnerabilidad por invasión del nivel del mar y por las altas temperaturas. Para eso simplemente hay que hacer obras en algunos sitios concretos para poder disminuir el impacto del nivel del mar y en otras implantar zonas verdes y refugios climáticos en nuestras ciudades. Tenemos que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo una ciudad que esté en medianías que una ciudad que esté cerca de la costa. Y por otro lado, sin lugar a dudas, invertir sí o sí en recursos humanos. Las personas son la clave para la acción climática. Si no tenemos personas formadas que trabajen en esto, es imposible desarrollar un modelo de acción climática. Estamos en un momento en el cual hay muchísimas políticas, o por lo menos a nivel europeo las hay, ¿no? Se reconoce esa Agenda 2030, que a su vez genera en una parte de la sociedad importante una suspicacia, ¿no? Se habla incluso de teorías conspiranoicas que se niegan completamente al cambio climático. En primer lugar, el cambio climático, su fundamento científico, y en segundo lugar, también su fundamento o digamos confirmación de estar o no asociado a la actividad humana. Aquí tienes dos aspectos claros. Es innegable, y eso la comunidad científica lo tiene demostrado por activa, por pasiva, con datos, porque los datos no son opiniones, los datos son datos y son reales, que la actividad humana ha generado en los últimos 200 años un aumento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello un aumento exponencial de las temperaturas. Y eso es innegable. Quien lo niega básicamente ese núcleo de personas que son los mismos que niegan la COVID, el SIDA o el clima, da igual, porque lo niegan todo, pero lo niegan basándose en teorías o en sesgos de datos. No, podemos obtener esos datos en datos públicos que están almacenados y simplemente poniéndolo en redes sociales o en Google lo podemos ver. O sea, son datos transparentes y no hay ningún aspecto que pueda negar esa evidencia científica. De hecho, el IPCC, que es un panel intergubernamental de cambio climático formado por investigadores e investigadoras de todo el planeta, llegan al consenso de que el origen de este cambio climático es la actividad humana y por lo tanto eso no se puede negar. Eso sí, luego tenemos las políticas climáticas que no tienen nada que ver con el clima y hay mucha gente que identificamos o se pueden identificar como negacionistas que en realidad son negacionistas de las políticas climáticas. Y ahí, evidentemente, tenemos que ser tajantes. Como científico, yo tengo la obligación de decir que tenemos un enorme problema, que es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad, o se ha enfrentado la humanidad en los últimos 2 siglos. Y ahora bien, tenemos que hacer que esa ciencia y esa contundencia se traduzca en políticas reales. Por eso decía antes que para mí el mayor reto son los procesos administrativos. Si queremos de verdad trabajar en medidas administrativas de acción climática que vayan de la par de esa emergencia, los procesos administrativos tienen que ser más acelerados. No puede ser que, por ejemplo, una obra de adaptación al cambio climático lleve 7 años de dilatación de procesos administrativos. Eso hay que resolverlo con urgencia y con participación ciudadana. Sí, la ciencia además lo dice, todas las medidas que se hacen teniendo en cuenta a la ciudadanía y a la población local tienen mayor éxito, porque se respeta el patrimonio y también se respeta la idiosincrasia de cada uno de esos lugares. Y por lo tanto, lo dice la ciencia climática.
La participación ciudadana real es fundamental y hay que incluirla dentro de esas políticas. Una última pregunta que te quiero dejar ir. Ya como vecino, como los canarios vivimos ligados al mar, por ejemplo en Fuerteventura, ya que estamos en Fuerteventura, uno siempre ha estado en la costa, se tira al mar, se baña y yo por lo menos te voy a comentar mis observaciones personales. Es decir, antes veía una uniformidad del tiempo y la temperatura del agua en verano estaba más cálida y en invierno estaba más fría, y ahora vemos cómo entran corrientes de todo tipo a cualquier momento del año. Y también, por supuesto, que lo has comentado en la conferencia, las calimas. Es decir, es un tema que nos llega una tras otra. Eso lo podemos afirmar que está relacionado directamente con... Totalmente. Como yo dije en la presentación, todo aquello que tenga una relación en largos periodos de tiempo observacionales que tengan relación con el clima se pueden ver a través de eso, y por lo tanto el aumento de las calimas lo vemos, el aumento de las temperaturas lo vemos, el aumento de la acidificación lo vemos, porque la comunidad científica lo ha medido durante al menos 3 décadas y por lo tanto tiene una relación directa con el clima. Vemos como hay una tendencia clara. Ahora bien, las observaciones en Canarias, en cuanto a la costa, una de las cuestiones claras que vemos es que hay una mayor variación de los fenómenos. No hablaría de corrientes porque evidentemente las corrientes son a gran escala y eso no es así, pero sí que, por ejemplo, tenemos fenómenos de olas de calor marina que antes no teníamos, tenemos floraciones masivas de cianobacterias u otro tipo de especies que antes no teníamos tan recurrentemente, tenemos una variación en las calimas que impacta, tenemos fenómenos que afectan a nuestra relación directa con el mar en el día a día, que sí que se han demostrado en Canarias y en todos los lugares del mundo que tienen una relación directa con el cambio climático. ¿Podrías darme un dato? Simplemente el dato de las calimas. ¿Qué porcentaje o cuántas llegan al año, cuántas llegaban desde que se toman datos y cuántas hay hoy? Pues el valor exacto del número de partículas lo tengo en la gráfica que puse antes. Lo que sí te puedo decir es que antes a Canarias llegan calimas repetidas veces al año. El problema es que ahora llegan calimas continuadas al año con niveles de partículas superiores a los que llegaban antes. Ya no es que lleguen más calimas, es que las partículas que llegan son más grandes y por lo tanto tienen impactos más severos en la salud. De hecho, te puedo decir, por ejemplo, en términos de acidificación, que son datos que trabajo día a día, que el océano de Canarias, como presentarán mañana, se ha acidificado ya un 13% en 25 años. Eso quiere decir que los organismos que vivían antes en el mínimo de pH, por ejemplo, del agua de mar, hoy ese valor es el máximo. O sea, ya hay organismos que han tenido que cambiar prácticamente la forma de generar sus esqueletos. Por lo tanto, pasa lo mismo con la temperatura. El último año tuvimos un máximo de temperatura de 1,8 grados por encima de la media de los últimos 10 años en las zonas costeras de Canarias. Estamos hablando de que nuestro entorno ha cambiado y por lo tanto tenemos que tener medidas para poder afrontar eso. Y eso tiene impactos no solo en los ecosistemas, como decía antes, que es vital, tiene impacto en la salud, tiene impacto en la economía. Incluso comentabas casos de muerte concretos asociados. Porque evidentemente hay muertes, hay inversión en salud que hay que hacer para evitar esto y por lo tanto tenemos que tratarlo de una forma desde todas las aristas, no solo desde la parte más ambiental. Ariani González, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tener este huequito para hablar de cambio climático y como saben es un placer siempre transferir ese conocimiento, ayudar y sobre todo destacar que en Canarias hay una comunidad científica reconocida a nivel internacional que trabaja en múltiples aspectos relacionados con el cambio climático y deben tener ese huequito también en Canarias. Desertización, cambio climático. Marlene Figueroa, desde el Consejo Asesor Científico, comentaba que es importante que desde la administración, desde la política, se escuche. ¿En qué medida este tipo de acciones o lo que aquí se habla pueden llegar a la administración y si nos puede poner algún ejemplo? Sí, efectivamente, una conferencia internacional de este nivel que se celebra en la isla de Fuerteventura tiene un objetivo y es poner en común las experiencias, la sinergia y cómo se está trabajando en los corredores biológicos y adaptarnos a ese cambio climático que está ya en nuestro territorio y en el mundo. Creo que al final escuchar es el que va marcando las hojas de ruta que ya teníamos iniciadas, pero que efectivamente refuerzan las acciones que favorecen que Fuerteventura sea un destino adaptado a la naturaleza, a la economía local, al modelo para combatir ese cambio climático. Ya trabajamos la cero huella de carbono en licitaciones, en contrataciones, es decir, estamos ya realizando acciones, pero estas conferencias nos trasladan a soluciones mundiales para aplicación local. Como consejera de turismo, ¿te llega a preocupar que en algún momento
el propio clima se endurezca, haga más calor, más calima, y eso llega a afectar incluso a la industria económica? Efectivamente, el cambio climático, por eso decía que son soluciones locales ante la problemática local, y nosotros no estamos ajenos a ese cambio climático. El cambio climático va a afectar a toda la actividad local y también a la industria turística, y tiene que haber adaptación. Tenemos que empezar a trabajar en el presente para garantizar un mejor futuro. Los expertos, los científicos tienen datos que nos permiten establecer esas decisiones en el ámbito político para mejorar la calidad climática de todos los que vivimos aquí y también de los que nos visitan y se mueven por el resto del mundo. No es una problemática ajena a la isla de Fuerteventura. Todos los expertos nacionales, internacionales, regionales y locales que concurren en esta conferencia aportan su conocimiento para que la toma de decisiones sea muchísimo más rigurosa. Marlene Figueroa, muchas gracias. Gracias a ustedes.